Muy buenas, soy de Amavir, Agustín, médico, y felicitaciones a los organizadores de la jornada y a los ponentes. En cuanto a las preguntas que hicieron durante sus conferencias con el doctor, en función a aprender a vivir con las limitaciones, es lo más difícil cuando empezamos a cumplir ciertas edades, y eso es cierto. Hay un autor, Ramón y Cajal, con un libro, La vida vista desde los 80, donde ya advierte sobre estas consecuencias y decadencias con nuestra edad. La doctora hizo una pregunta en función a por qué nos dedicábamos más a la parte biológica que a la parte espiritual y consensual. Usted misma se da la respuesta cuando nos dice, se olvidaron sonar las campanas. Eso se vivió en 1626 con ese poeta, y en esa misma época hubo San Alfonso de Ligorio, que escribió un libro, Preparación para la muerte, que fue olvidado y que se está retomando en algunos cursos. En cuanto al doctor y al acompañamiento, sí lo hacemos. Hay una variable cultural en función a que hacemos un buen acompañamiento al usuario, usted lo llama usuario, cliente, paciente, se la comunicamos. Pero hay una variable que no podemos, que es multifactorial y que muchas veces nos cuesta controlar, que es la familia. Y eso es como resultado de un proceso cultural o de formación. Si a los jóvenes, en su estado párvulo, como decía el doctor, empezamos a solicitarle que los libros de lectura fueran dirigidos hacia esta área, hacia el área de la muerte, hacia la percepción de la muerte, yo pienso que el panorama cambiaría. Ser optimistas y no perder la ilusión es lo primordial. Y muchísimas gracias por el aprendizaje que nos han dejado. Gracias. Hola, sí, se oye. Bueno, igual que el agradeceros la ponencia a cada uno de vosotros y sobre todo comentar una cosa, un concepto que no ha aparecido, que me recuerda un montón a la época de estudiante y demás, que tiene que ver con tu alumna, Monse, que me identifico con ella, ¿no? Cuando se habla en este tipo de conversaciones en clase. Y ahora que estoy en el ámbito laboral, que lo he podido vivir en carnes, el concepto de ecpatía, la diferencia entre la empatía y la ecpatía como propios profesionales de la salud, 8 horas diarias, 5 días a la semana durante el resto de nuestras vidas, el poder cuidarnos a nosotros mismos para cuidar en el sentido de proporcionar toda la empatía posible, ¿no? Que esté en nuestra mano, para vincular con esa persona, para poder entender, para poder escuchar y comunicar, pero hasta cierto punto también protegernos a nosotros mismos, que antes de profesionales también somos personas, ¿no? Para poder seguir desarrollando nuestro día a día, pero que eso no quita que independientemente de la empatía y la empatía, si tienes que llorar junto a un residente en un momento dado porque te llega, pues adelante y no hay ningún problema, ¿no? Simplemente eso de la empatía me gusta mucho siempre mencionarlo. Pues muchas gracias a todos por hacernos pasar una mañana amena y además en la que nos habéis enseñado muchas cosas. Quiero hacer un comentario en relación con algún aspecto que ha comentado el profesor Gracia. Es evidente que vivimos en un mundo en el que habitualmente pues, vemos comportamientos que no son éticos. De hecho, es lo habitual, y si nos conocemos un poco, pues vemos que nuestro comportamiento en ocasiones no es ético.
Para actuar desde los valores, pues evidentemente son necesarias una premisa, que es la libertad, y la libertad pues no siempre, aunque la presuponemos, no la tenemos. Y en relación con... Yo estaba pensando lo mismo que Carlos, la acepción de valor y la necesidad para actuar virtuosamente, que es otra palabra importante, que desde el punto de vista aristoteliano, para actuar prudentemente, es necesario el valor. El ejemplo que ponía el profesor Gracia, si presenciamos que a alguien le están atacando, pues es necesario tener valor para actuar. Y evidentemente eso lo que está poniendo en evidencia es que hay un conflicto de valores, un valor que la palabra que decimos es cobardía, que es actuar en el interés propio y no defender a la persona porque es lo que mejor me va a venir a mí, y el valor para actuar. Y yo lo estaba pensando en la buena muerte, ¿no? Y tradicionalmente, ¿qué hemos considerado en nuestra cultura no hace mucho como una buena muerte? Pues la de un mártir, ¿no? Uno muere devorado por los leones por defender su fe, o uno muere con la espada en la mano defendiendo su patria, o muere atendiendo a un enfermo de cólera. Y detrás de eso hay valor. O sea, uno decide en contra a lo mejor de intereses legítimos, como es su supervivencia, etcétera, con valor. Bueno, pues esto es lo que quería compartir. Muy importante la libertad de acción, y esto creo que quizá y la virtud que deberíamos pensarlo para actuar desde el valor. Dos breves comentarios. Bueno, muchas gracias a los tres que habéis intervenido, y especialmente al último que plantea la cuestión, ¿no? Yo voy a hacer dos comentarios muy breves, ¿no? El primero, sobre el término virtud. Claro, virtud es un término latino que tradujo un término griego, arete, y que tradujo mal, y ha pasado a nuestros idiomas mal. De hecho, el término virtud en nuestra lengua se ha acabado convirtiendo en un término bastante repelente, de tal manera que, no sé, nos ponemos en guardia cuando aparece una persona muy virtuosa, etc., ¿no? En griego la palabra arete no significa eso. Significa la capacidad de hacer algo bien. Esto queda en castellano no en la palabra virtud, sino en la palabra virtuoso. Por ejemplo, Andrés Segovia era un guitarrista virtuoso. Es un virtuoso cirujano. Es un señor que opera bien. Andrés Segovia es un señor que toca bien la guitarra, que lo toca muy bien, excelentemente. Y precisamente por eso, ahora en las traducciones, por ejemplo, del griego, cuando aparece el término arete en griego, no lo traducen por virtud, lo traducen por excelencia, porque es la mejor traducción. Habréis visto probablemente que en los kioscos y en todos los lados hay un montón de libros de teoría empresarial que llevan el nombre de excelencia, en busca de la excelencia, la promoción de la excelencia. Y que es curioso, esto que era una cuestión de ética ha pasado a la teoría empresarial. El empresario de una fábrica de coches lo que tiene que conseguir es que sus coches sean los mejores, que sean excelentes. Y la excelencia es el objetivo fundamental de la vida profesional y de la vida moral, porque es la misma, el objetivo es el mismo, es la búsqueda de la excelencia. Entonces, yo creo que en esto, si nos da un poco de repelús la palabra virtud, dejémoslo. ¿Por qué fue una mala traducción arete por virtud? Bueno, arete tiene un superlativo en griego que es aristos, que es el mejor, de ahí viene la palabra aristocracia.
Claro, este es el sentido que tiene en griego la expresión. Virtus, ¿de dónde viene? Pues viene de un sustantivo latino que es vir viris, que significa varón. Entonces, la virtud es una actitud varonil y la media humanidad pues parece que no tiene virtud. Claro, eso no es de recibo, es una traducción bastante mala. Entonces, arete no lo traduzcamos por virtud, traduzcámoslo por excelencia y veamos en ello el objetivo de la vida profesional y de la vida moral. ¿Y cómo convergen? ¿Puedo? Y lo digo porque con relación a lo que había comentado de los mártires. Sí, me he acordado con esto, Zygmunt Bauman, lo conocerán todos, en uno de estos libros líquidos comentaba el qué distinta es una sociedad que tenga como ejemplaridad, como ejemplar, un héroe o un mártir, a la nuestra que tiene como ejemplar, nuestros referentes son instagramers o youtubers. Sí, relacionado con esto que comentábamos y de la acción ética y de los profesionales, yo creo que es imprescindible, hay una responsabilidad individual, pero yo creo que también hay una responsabilidad institucional. Es necesario que las instituciones resuenen éticamente. Si no todos tenemos ejemplos de profesionales que hemos conocido muy jóvenes o estudiantes con muchísima ilusión y que empiezan a trabajar y los ves al cabo de 5 años y dices, ¿por qué le ha pasado? Porque ha encontrado muchas veces una institución en que se ha convertido y se requiere mucho valor para estar de llanero solitario, con lo que hay una parte que no hemos entrado que es importantísimo, una ejemplaridad institucional. Ya que quizás no estén en esa sociedad la ejemplaridad, ya el ejemplo en la sociedad ya no son mártires o héroes, son instagramers o youtubers, las instituciones no pueden permitirse el lujo de no ser ejemplares. Porque no es algo individual, que lo es, pero cuando una institución resuena éticamente, es mucho más fácil que los profesionales se comporten éticamente y al contrario, en una institución que no resuena éticamente, un profesional ético va a tener muchísimas dificultades para llevar a la práctica sus valores. Sí, no sé si he contestado, pero bueno. Al hilo. Hola. Bueno, primero agradecer a David y sobre todo a vosotros como ponentes esta mañana y este espacio, ¿no? Y al hilo de lo que decías, Montse, yo creo que yo como profesional del trabajo social sí que tenemos que contar con nuestras fortalezas y nuestras fortalezas que sean inteligentes. Cuando digo fortalezas, ¿qué es lo que quiero decir? Pues quiero decir organización, como bien decías, institucional, adaptabilidad, asertividad, entusiasmo, determinación, concentración, flexibilidad, liderazgo, integridad, inteligencia emocional, identidad, humor, iniciativa, coraje, experiencia, honestidad, lealtad, atención y bueno, y tendría muchísimas fortalezas más que decir, pero sí que considero que hay una parte muy importante en nosotros mismos que es esa fortaleza que todos tenemos que identificar y que tenemos que poner en valor frente a las situaciones que nos encontramos día a día de personas que están sufriendo. Era mi reflexión. Fíjate que yo de ahí destacaría o incluso sacaría, creo, igual me salto alguna, integridad, honestidad y lealtad, porque todas las demás las puede tener un excelente asesino en serie. Es decir, organización,
coraje, asertividad, sentido del humor. El mejor asesino en serie las puede tener. Entonces, al final lo que nos tiene que diferenciar, volviendo al tema, son esos valores, esa integridad, esa honestidad, esa lealtad, y no sé si has dicho algún valor más, que son lo que nos hacen ser un excelente profesional de lo nuestro, ¿vale? Es decir, que esas fortalezas realmente vayan en mi ADN, como opinión. Y quizás para complementar, yo creo que deberíamos hablar más de compasión que de empatía. Estamos abriendo otro melón, ¿eh? Pero, y compasión es otra palabra que yo creo que tenemos muy mal entendida y tiene una muy mala herencia, pero también en este sentido, un psicópata puede ser muy empático y utilizar la empatía para hacer daño o para sus propios intereses. Y normalmente hay psicópatas muy, muy empáticos, ¿sí? Y utilizan esa empatía para conseguir lo que ellos quieren. Compasión implica mucho más. El amor. Bueno, no me falla el micro, creo. A propósito de todo esto, claro, una pregunta que nos podemos hacer es por qué se habla tanto de burnout, de estar quemado, en el mundo sanitario, en el mundo sociosanitario. ¿Qué está pasando? Es decir, los estudios que son continuos sobre burnout de las profesiones sociosanitarias es espeluznante. Están quemados como mínimo el 40% de los profesionales. Yo siempre digo lo mismo. Si un ejército en la guerra de Ucrania, ¿por qué los ucranianos están hasta consiguiendo ganar terreno? ¿Por qué no están quemados? Tienen menos armamento que los otros, son menos en número, en fin, están en condiciones. ¿Por qué no se queman? Y aquí yo creo que hay un tema fundamental a propósito de los valores. Es decir, hay que creer en lo que se hace. Y hay una gran cantidad de profesionales que no creen en lo que se hace, que no espera de lo que se hace y no ama lo que se hace. Ahí vengo al tema del amor que se decía hace un momento. Yo tuve un maestro muy sabio que se llamó el profesor Laín Entralgo, que escribió un libro sobre la esperanza, escribió otro sobre la amistad, y le interesaba mucho este tema. Las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, bajarlas al mundo, ¿no? Y convertirlas en virtudes humanas o virtudes naturales. En la vida es fundamental tener fe en lo que se hace, esperar de lo que se hace y amar lo que se hace. Y si no, uno está quemado. ¿Para qué sirve todo esto de gestionar bien los valores y todo esto que hemos estado hablando? Precisamente para que uno tenga ilusión en lo que hace, crea que es importante y por tanto ponga el empeño en que salga lo mejor posible. Eso no quema. Eso diluye la angustia y diluye el burnout completamente. Entonces, fíjense. Ya no sé qué iba a decir. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, gracias a los ponentes por esta mañana amena y sobre todo tan humana. Y sí quería, Carlos, porque me ha llamado mucho la atención en tu presentación, que yo creo que lo tenía ahí en la recámara ya, la imagen está del Principito protegiendo en una urna a su rosa, que no sé, es una opinión muy personal. Creo que es la manera que socialmente, o refleja muy bien cómo socialmente hemos decidido cuidar a los vulnerables. No sé si también tienes esa sensación, ¿no?, de protegerles a toda costa, aunque ellos no quieran ese tipo de protección. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la metáfora daba hasta donde da, pero sí que es verdad que
El otro día le hablaba con una amiga y me decía, lo de la rosa es sobreprotección de la rosa. Y es verdad, es decir, yo he utilizado la metáfora. Pero fíjate, ayer hablaba con esta amiga con la que ayer le soltaron la bomba que se estaba muriendo su hermano, y entonces están en el dilema de ¿se lo digo a mi madre? No se lo digo a mi madre. La mitad de la familia no se lo quiere decir y ella se lo quiere decir. Y lo que ella me decía es, y en el caso de que se lo digamos a mi madre, lo que tengo claro es que si mi madre me dice que quiere ir a despedirse, eso sí que no lo va a hacer. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y claro, sé lo que estás pensando. Claro, sí. De hecho, muy amiga mía, le dije, mira, voy a opinar. ¿Pero qué subyace de ahí? El caparazón. Yo conozco a mi madre y conozco cómo está mi hermano. Y no. A mi madre la tengo que proteger. Claro, yo la confrontaba. Digo, tienes que proteger negando el derecho a una madre de despedirse de un hijo. Tú eres madre. Ya, bueno, pero mi madre no es como yo. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo la metáfora la he cogido pues porque me parece bonito la palabra cuidar la rosa, la semilla que os vamos a entregar, pero sí que es verdad que nos estamos pasando en la sobreprotección y sobre todo con el tema de la muerte. Es decir, nadie dice yo no se lo digo a mi madre o no se lo digo al paciente porque le quiero hacer mal. No. Es que yo me veo en la necesidad de proteger a mi madre, pero es que fíjate, se estaban planteando decir... Y el día con cáncer, o sea, él tiene cáncer, la madre sabe que tiene cáncer. No le vamos a decir que está peor y el día que se muera le decimos que le da un infarto. De la noche a la mañana. Y yo decía, es que eso ni siquiera es proteger. Pero el amor, desde donde nacía eso... De hecho, yo antes tenía una frase siempre que era, si lo haces con amor, seguro que lo haces bien. Pero ayer, yo le dije, si lo haces con amor, lo harás bien, yo te apoyaré en la decisión que tomes, pero sí que es verdad que a veces ponemos ese caparazón sin dejar a la rosa que sea rosa. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay una imagen parecida, y de aquí viene la palabra paliativo. Paliativo viene de palio, o sea, va a ser... Bueno, que era, nosotros nuestra imagen de palio es ese palio de protección, pero de hecho palio era una capa. Era esa capa que uno se ponía para protegerse de la lluvia de los romanos. El palio era la capa que protege de la inclemencia del tiempo, de la lluvia que nos llega. Paliativo es capa de protección, no campana necesariamente que ahogue. Y bueno, ya no comento lo otro. Pero... Ahora te vemos. Hola, buenas tardes y muchas gracias por compartir su tiempo y sus saberes. Tenía una pregunta que es quizás un poco difícil o yo no sé, pero hablando de este conflicto de valores y de esta forma de gestionarlo quizás de manera colectiva, ¿desde dónde empezar a abordar o cómo crear el caldo de cultivo que fomente este pensamiento de valores colectivo desde estas personalidades tan individualmente fragmentadas como sociedad? Vamos a ver, las decisiones siempre son individuales, siempre. Es decir, las sesiones clínicas o los comités de ética son colectivos, hay un grupo de personas. Yo, médico responsable de un paciente, presento un caso en la sesión clínica. Oigo a todos, discuto, pero si yo soy el médico responsable, el que tengo que tomar la decisión soy yo. Poco prudente seré si no tengo en cuenta pues, lo que ha dicho los demás, pero la decisión es mía. Los comités de ética, precisamente porque el señor que tiene que tomar la decisión no necesariamente forma parte del comité de ética, las decisiones de los comités de ética no son decisorias, son consultivas. Pero el que tiene que tomar, es decir, oído el comité de ética, el que tenga que tomar la decisión, médico, enfermera, asistente, familiar o enfermo, verá qué decisión toma. Es decir, verá si hace caso al comité de ética o no. Yo creo que esto es importante, que los grupos, la deliberación en grupo
Es una deliberación que sirve para aclarar, echar luz, ser más prudente, pero lo que ofrecemos es ese plus de iluminación del caso a aquella persona que tiene que tomar la decisión, que por lo general es una. O sea, esto pasa a todos los niveles. El presidente de gobierno tiene sus obligaciones y tiene que tomar sus decisiones. El señor que va conduciendo un coche tiene que tomar sus decisiones. El médico y la enfermera y el asistente. El hecho de que haya grupos de deliberación no quiere decir que se difumine en el grupo la obligación de tomar decisiones. Las decisiones siempre las toma una persona, siempre. Esto puede parecer un poco extraño porque, en fin, hay una cultura de obediencia y sí, pero mucho cuidado, porque cuando yo obedezco a una persona, como la otra persona se equivoque, me equivoco yo. Esto pasó en Alemania y el caso más claro es el de Hannah Arendt. Tiene un libro escrito que se llama La banalidad del mal, que consiste en esto, en que cada uno no asuma su decisión. ¿Y qué cuenta allí? Pues el caso Eichmann. ¿Quién era Eichmann? Pues era un empleado, un soldado y un funcionario del ejército del gobierno alemán, ¿no? Que mandó a la cámara de gas pues cientos y miles de personas, ¿no? Y que luego le pescaron después de la guerra y le juzgaron en Israel. Y cuando le dijeron, ¿usted por qué ha hecho eso? Dijo, yo obedecí. Y dice Hannah Arendt, quien responde eso no es de fiar. Dice. Es decir, uno tiene la obligación de cumplir con su obligación, sea la que sea. Puede ser que mi obligación sea obedecer, pero será porque yo asumo que eso es lo que debo hacer porque es lo correcto. No sé si se ve la diferencia. Es decir, es una obediencia, en cualquier caso, todo menos ciega. Hola. Mi pregunta va un poco en relación con la que ha hecho la compañera anteriormente, que la tenía más o menos en mente. Y es verdad que, aunque ya el profesor Gracia ha contestado, sí que es verdad que a mí me preocupa como profesional sanitaria y como bioeticista también, un poco el desánimo en el que te ves abocado a veces por ese esfuerzo y por ese amor o por esa perseverancia, ¿no?, en lo que crees, en lo que quieres. Y aunque, bueno, por suerte o a mí particularmente remonto, el desánimo me dura poco, pero cómo desde la transversalidad del intelecto, de la cultura o de las instituciones podemos conseguir más con todo esto. Porque yo llevo muchos años y y lo intento y lo intento y me gustaría más. Entonces, posicionamientos como los de ustedes, que están un poquito más en otro nivel, me gustaría que me abrieran un poquito, ¿no?, hablando del caldo de cultivo que hablaba la compañera, a ver qué creéis que podemos hacer más allá de estos eventos o más. Habría que llegar más, porque ha dicho Montse lo de los youtubers, los influencers. Yo soy, pues eso, bioticista, sanitaria, pero soy madre también, soy persona a nivel individual, colectivo. Me preocupa con la deriva de esta situación. Yo siempre digo que el optimismo y el pesimismo son contagiosos, pero que da la impresión de que el pesimismo más. Es decir, que una persona dando por saco al lado de la máquina del café tiene más poder que 4 tíos que tienen un buen día y es capaz de acabar con el día. Eso. Entonces yo partiría de un tema de actitud personal, es decir, si realmente nuestra actitud personal es de creer en nuestros valores, es de estar contentos, es de tener un buen ánimo, es de ser positivos, que no nos dejemos contagiar.
¿vale? Yo en la última charla que di con Amair hablaba de los corchos y los plomos. Los plomos es esa gente que te hunde y los corchos es esa gente que te hace flotar. Que sigamos siendo corcho y que no nos dejemos contagiar. Pero sí que es verdad que estamos en una profesión, y yo lo veo en los trabajadores sociales, que estamos muy pendientes de la institución. Entonces, como la institución no sé qué, pues enseguida nos venimos abajo. Yo ahora hablaba con Isabel, con una compañera, que yo como soy autónomo no me puedo permitir ese lujo. Es decir, yo tengo que pensar qué voy a vender en febrero, qué voy a vender en marzo, y no tengo el decir, bueno, es que como no me acompañan, entonces que tengamos esa autonomía de actitud, de decir, es que yo voy a seguir con una actitud positiva, voy a seguir sonriendo, y que como somos madres lo podamos cultivar y lo podamos transmitir en casa, y que como además somos hermanas lo podamos transmitir en nuestros hermanos. Entonces, el no dejarnos contagiar. Y luego, recogiendo lo que ha dicho Montse de las instituciones, yo siempre digo una cosa, y lo digo cuando doy cursos en empresa: las empresas son personas y las instituciones son personas. Es decir, la consejería es una persona que toma una decisión en un momento dado. Y esa persona, a lo mejor hace 15 o 20 años, estaba en unas conferencias de bioética. Yo doy cursos en una de las grandes consultoras, de las que llaman las Big Four, y siempre les digo, muchos de los de aquí vais a llegar a ser socios y vais a repetir comportamientos de los que ahora estáis criticando y diréis que nunca haríais. Es decir, las personas que están al mando de las instituciones es gente como nosotros, que por su carrera profesional ahora tiene una toma de decisiones que nos abarca más. Entonces, bueno, que entendamos que las instituciones son personas y pueden cambiar, y que a lo mejor alguno de vosotros está llamado a esa responsabilidad. Y si esa responsabilidad le cambia los valores, pues mal vamos. Pero sembrar y no dejarte contagiar. Yo quizás también añadiría que hay ámbitos que requieren militancia. A mí me preguntan si milito algún partido, digo, pues milito en la bioética. Requieren una cierta militancia porque hay cosas que no se nos darán gratuitamente, que tendrás que pelear. Y conseguir impregnar instituciones o compañeros de lo que estamos comentando, pero requiere una militancia, queramos o no, hay un humus. La gran mayoría de los que estamos aquí entramos en esto por esto precisamente, es recontactar con aquello por lo que te hiciste médico, psicólogo, trabajador social. Es decir, es una militancia relativamente fácil, porque es recontactar con tu origen. Y cuando recontactas puede ser mi ámbito de... Yo sigo siendo asistencial y a veces mi ámbito de actuación, mi posibilidad de lo que yo puedo decidir es muy poco, pero en ese poco intento marcar esa diferencia. Y aparte, yo siempre comento, yo no soy optimista. Lo escuché a Havel y me gustó, enlacé entonces con algunas lecturas de Lain Entralgo. La espera y la esperanza es un libro precioso, Creer, esperar, amar. Havel comentaba, optimismo es pensar que todo irá bien. Y eso, sí, a veces incluso es maligno. La esperanza es pensar que todo, vaya como vaya, tiene un sentido. Es dale sentido a aquello que haces. Y si recontactas con el sentido de aquello que haces, estás en un nivel en que difícilmente tienes malos días, evidentemente, pero vas a contactar con aquello por lo que te hiciste médico, trabajador social, psicólogo, enfermero. Y por buscar un mínimo matiz, yo practico el optimismo de Seligman, que es el de no es pensar que todo va bien, sino pensar que yo puedo hacer algo para que todo vaya un poco mejor. Por lo menos todo lo que está aquí a mi alrededor. Entonces, es ese optimismo que lo llaman optimismo inteligente, que a mí no me gusta mucho el apellido, es como muy prepotente lo inteligente, pero no es pensar que todo va bien, porque hay muchas cosas que no dependen de mí, sino que es pensar de que lo que depende de mí, yo puedo hacer algo, un poquito, para que hoy la vida de esta persona que yo tengo delante le vaya un pelín mejor. No sé si hay alguna pregunta más, pero si no, como todo lo que empieza, pues es una pena hoy, pero tiene que acabar. Mañana una excelente jornada que yo espero que nos sirva para seguir sembrando ilusión todos los días, para empezar cada día disfrutando de nuestro trabajo, porque si no disfrutamos no podemos seguir.
Entonces, muchísimas gracias a vosotros por, de verdad, excelente jornada, y a todos los que estáis aquí y los que están en las redes también. Y hasta la próxima. Gracias.